Voy a hacer un pequeño repaso, no sé si pudieron escuchar el audio de la clase pasada, de la película que vino. Voy a tomarlo muy rápido, ya ustedes de profundizar, porque es importante y va muy relacionado con lo que vamos a ver hoy del capítulo 4 de 1 al 13. El autor está empezando a hablar sobre el reposo, que es una de las prácticas más fuertes que tiene el judaísmo en su época. Muchos de los problemas que le pusieron a Jesús los fariseos se debía siempre a que ellos consideraban que él estaba violando el día de reposo. Entonces no estamos hablando de cualquier institución o cualquier práctica que se pudiera zafar, sino una práctica que para ellos era muy importante. El autor desde el capítulo 3 comienza a tomar el punto del reposo para demostrar que aún Jesús es Señor del reposo. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a Hebreos capítulo 3 del 7 en adelante y vamos a leer hasta el capítulo 4 hasta el versículo 13 también, ¿listo? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra su generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? 19. Hasta 19. Hasta 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. 4. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determinan un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Los demás. Oremos. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por el privilegio que es venir a estudiar tu palabra. Señor, es un privilegio. Dios, Señor, en muchos lugares del mundo, las personas que hacen eso están arriesgando su vida, Señor, aún así lo hacen porque han entendido, Señor, que nada en esta vida, nada en este mundo los puede satisfacer, aparte, Señor, de conocerte, de tener tu vida, Señor, de tener comunión contigo, Dios. Entonces, Señor, que nosotros no tengamos por poco, Señor, el poder estar reunidos en tu nombre. Jesús, tú lo dijiste y por lo tanto yo lo creo. Yo creo que es verdad. Tú dijiste que cuando hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos, Señor. Entonces yo creo que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Manifiéstate, Señor. Habla en nuestros corazones, habla a nuestros espíritus, Señor. Que la palabra sea esa palabra viva, Señor, la cual nosotros experimentamos, Señor, viviendo, Señor, actuando, obrando, haciendo tu voluntad, Señor. Ahora, Señor, que esto no quede simplemente en un conocimiento teórico, Señor, sino que tengamos, Señor, la humildad, Señor, de agacharnos delante de ti, Señor, de humillarnos delante de ti para hacer tu obra, Señor. Yo te pido por las personas que han estado en el grupo, Señor, y esta vez no han podido venir, Señor, guárdalos, Señor, en lo que estén haciendo, Señor, obra, Señor, ayúdalos, Señor, fortalece, recuerda, Señor, que tú eres, Señor, la plenitud, Señor, que tú eres la vida, Señor, que te han usado, Señor, donde estén, obra, Señor. Ayúdanos nosotros, Señor, que no nos desviemos ni izquierda ni a derecha, sino que solo vamos a hablar, Señor, tu palabra, Señor, porque el Espíritu Santo quiso enseñar a la iglesia cuando escribió a este hombre a escribir esta profunda escritura. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, del versículo 7 del capítulo 3, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron nuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa del cual me disgusté con la generación y dije: siempre andan hablando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo y credulidad para apartarse del Dios vivo, antes de exhortar los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. El autor comienza y dice: por lo cual. Ese por lo cual en el capítulo 3 es por lo cual ¿qué? ¿A qué se está refiriendo él? Nosotros desde que venimos estudiando Hebreos hemos visto que el autor pone a Jesús superior en muchas facetas, en muchas formas. La primera es que Jesús es superior a ángeles, ya he hablado de Moisés, que Jesús es la palabra indubitable de Dios, o sea, Dios mismo, y demás, y más instituciones del Antiguo Testamento. Y él comienza a decir, por lo cual, ¿por qué? Porque ella ya en el capítulo de Hebreos había lanzado la primera advertencia que aquí la vimos. ¿Cuál fue la primera advertencia que habíamos visto en el capítulo de Hebreos? ¿Sí se acuerdan? Sí, pero es que no digas. Sí, la salvación se perdió. Decía, la primera era más bien no descuidar la salvación, no esta historia. ¿Por qué? Porque ellos decían, mire, si Dios fue tan justo y tan severo en el momento de efectuar con su pueblo judío sus promesas, ¿cuánto no va a hacer? ¿Qué hace pensar usted que en la gracia de Dios no va a actuar igual? Y eso es lo que él va ahorita a comenzar a sacar una segunda advertencia, que es lo que se ve en este capítulo. ¿Y es cuál? De lo que acabamos de leer, ¿cuál piensa que es la advertencia? Que es los que estuvieron en el proceso. ¿Qué es lo que él más está diciendo en ese capítulo? Que se cuide. Buscamos nuestro corazón. Muy bien, no endurecer su corazón. Porque, oiga, si Dios cuando le prometió al pueblo judío lo llevó a la tierra prometida, y ellos comenzaron a llevarlos, pero ellos ¿qué hicieron? Dicen que lo tentaron, se endurecieron contra él y no creyeron. ¿Qué hizo Dios? Dice que Dios no los dejó entrar. Y que en su vida dice, y el cura dice, no van a entrar en mi reposo.
¿Cómo piensa que usted que recibió algo más alto que ellos? Si se deja endurecer, le va a ir mejor. Él está dando esas pilas y él está colocando ese ejemplo, está partiendo a partir del ejemplo de Moisés. Porque es que para el judío parece que Moisés es de lo más importante, entonces por eso también es importante que leyó la ley. Y él viene a hablar de que Jesús es superior a Moisés. Y está hablando de la tema de qué pasó con el pueblo cuando Moisés los estaba llevando a la tierra prometida. ¿Qué hizo el pueblo? Se endureció en el desierto. Vamos a rápido a ver si veo esta historia. Vamos a Éxodo 17, del 1 al 7. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Joreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con esto? Que ellos acaban de salir, ellos estaban en Egipto. Dios manda a su profeta. ¿Qué es quién? Moisés. Dice que los libera y los libera y los va a llevar a ¿qué? A Canaán, a la tierra prometida. Dentro de este proceso está el faraón. Dios mediante Moisés hace y muestra muchas señales y prodigios. Ellos lo comienzan a ver, las 7 señales que ellos ven, todas las 9 que andan con ellos, abrir el mar rojo. Dios, todas pueden ver que su Dios es un Dios que los está acompañando y que va con ellos. El problema es que cuando ya llegan al desierto, las primeras pruebas que dicen que tienen sed, comienzan y dicen que se reniegan de Dios. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Dicen incluso que ellos les preguntan a Moisés, dicen: ¿al fin Dios sí está o no está con nosotros? A pesar de que ellos habían visto todas las señales que Dios había hecho para liberarlos de Egipto. Y Dios les va a dar el agua, pero dicen que, oiga, ustedes me intentaron y no están teniendo ni incredulidad. ¿Qué hace Dios en su vida? No podemos tener tanto detalle de eso porque estamos en repaso. Que Dios dice a ellos: ok, yo juré que yo llevaré a mi pueblo a la tierra prometida, pero como ustedes son duros de corazón, ustedes no entran. Esta generación no va a entrar. De manera que ellos pasan 40 años en el desierto. De esa generación solo entra Caleb, que es uno de los 2 espías que se envió a la tierra cananeana. Ahí vemos el chisme. Que es de los que realmente mostró un espíritu que realmente sí creía en Dios. Y Josué. Para nosotros, la iglesia, ¿qué implica esto? Es que nosotros estamos en el Egipto, el faraón delante de la esclavitud viene diciendo que este mundo. ¿El faraón es quién? Pues el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y Dios nos libera, Dios mandó a Jesús y nos liberó. ¿Y vamos a qué? Vamos a cruzar, vamos a ir hacia la tierra prometida. Cielo, el cielo de los cielos, hacia la presencia de Dios. Pero en este momento, en esta área, nosotros pasamos ¿qué? Como en ese desierto. Que es donde rendimos fiesta a Dios, es el culto. A veces cuando Moisés le decía a Faraón: permite salir a mi pueblo, deja salir a mi pueblo, Dios le decía a la parte de Moisés: deja salir a mi pueblo para que me rindan fiesta en el desierto. Este desierto representa como esta vida. ¿Cuál es la advertencia que está dando el autor de Dios en ese capítulo? Es decir, oiga, que no nos pase lo mismo, que usted no sea, que usted reniegue de Dios estando acá y no pueda entrar. ¿A dónde? Al reposo. Llamamos específicamente al reposo de Dios. Porque eso es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 4. Al reposo. Pilas, no endurezca su corazón. Acuérdense que ellos no entraron. Ni siquiera Moisés entró. Moisés, ¿por qué no entró a la tierra prometida? Porque Moisés representaba la ley. La ley no lo va a hacer salvo. ¿Quién entró?
Josué. ¿Saben qué representa Josué? Josué es el nombre más similar a Jesús, significa Dios salva. Es decir, la ley nunca lo va a llevar a usted realmente a la salvación. ¿Qué sí lo lleva? Que Dios lo salve a usted. ¿Sí? Listo, esto fue como el pequeño repaso de la clase pasada. Que el autor está diciendo, oigan, no se endurezcan, no sea que pierdan el reposo. Yo voy a dar una profundidad un poco más acerca del reposo. Dígame. ¿Cómo nosotros normalmente endurecemos nuestro corazón? Pero o sea, necesitamos en el desierto el día que estamos pasando. Porque dice Hebreos que lo endurecieron, entonces que estaban en el desierto, ¿sí? Sí. Y como vemos que es una analogía de lo que estamos viviendo nosotros acá, Sí. ¿cómo endurecemos nuestro corazón? ¿Cómo no endurecemos? ¿Cómo no endurecemos? Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo se endurece? ¿Cómo se endurece el corazón? Y ahí está en el texto que leímos, ahí está, en Hebreos 3, ahí dice cómo se endurece. ¿Qué es lo que endurece el corazón? ¿Cómo? La incredulidad. Bueno, sí, muy bien, pero la incredulidad que lleva A la desobediencia. a la desobediencia, y la desobediencia en sí, ¿qué es? Pecado. El pecado. El pecado es lo que endurece el corazón de los hombres. Entonces, ¿cuál es el tema? Claro, cuando usted aquí en la gracia de Dios dice, oiga, yo no hago esto porque Dios se pone bravo, pero en algún momento usted falla y lo hizo. Entonces, usted comienza a repente y dice, como Dios no le lanza un rayo a usted, entonces usted comienza y dice, bueno, Dios no hizo nada, ¿no? Entonces usted tiene en su momento tiene dos posiciones. ¿Lo vuelve a hacer? O usted dice, no, me parece que no le agrada esto. Pero usted sabe que Dios no le hizo nada, porque usted está en la gracia de Dios. Y a veces el corazón de nosotros es malvado que ¿qué hace? Dice, no, pues yo vuelvo y lo hago. Y usted ve que Dios no hace nada. ¿Cuál es el problema? Que en algún punto usted va a comenzar a decir, este Dios como que realmente no efectúa. ¿Será que si Dios sí está o no está? Porque yo veo que yo hago, que todo el mundo hace todas las injusticias. Y ahí comienza a tener ¿qué? Un corazón de incredulidad. Y ese corazón de incredulidad es lo que lo puede estar teniendo para entrar al reposo. El domingo en la predicación, ¿cómo fue el endurecimiento de los fariseos? Es que no se puede endurecerse. Que se envanece su conocimiento. O sea, el dejar de depender de Dios también es una forma de endurecerse. Que usted comienza a resolver y comienza bajo su propia gloria. Para mí, ¿cuándo es que se endurece? Cuando usted deja realmente de tener dependencia de Dios. Aún estando en cosas de Dios, ¿sí? Como el Pablo de los fariseos. Porque realmente esa es la incredulidad. Si realmente nosotros creyéramos, nosotros no estaríamos usando la gracia para pecar, sino haciendo la gracia para lo que tendríamos que estar haciendo. Porque es que eso es lo que demuestra que creemos. Las obras dentro de la fe es lo que demuestra que realmente creemos. Si usted no obra la fe, realmente no. Entonces, ¿cómo nos endurecemos? A mí, permaneciendo dependiente de Dios. ¿Cómo ponerse dependiente de Dios? Arrollándose a todos los días. Por mucho que sepa Biblia, por mucho que sepa de todo, para mí es la forma de no endurecerse como tal. Y que, porque usted sabe, cuando usted peca, usted peca y dice, uy Señor, perdón, vale. Usted vuelve a pecar, usted dice, Señor, perdón, vale. Para la tercera es como, sí, perdón, pero ya. Cuando usted se da cuenta, usted ya está pecando para eso. Y usted lo hace, incluso usted sabe que va a pecar y dice, sí, Señor, va a pecar, perdón, usted sabe que no lo perdonas, pero usted ya va a ir derechito a pecar. Tranquilo, eso es endurecer el corazón. Usted ya está perdiendo el miedo, ya está, por eso es incredulidad. Usted supera que existe un Dios, y como usted le olvida que este Dios fue tan severo con este pueblo, usted piensa que usted es Teletubby y no sé, o sea, que lo va a actualizar todo. Es que se está endureciendo, pero eso, ahorita vamos a ver que eso realmente es. No piense que Dios es impune, porque es como que se lo puede pasar. Sí, eso sería lo mismo que la conciencia cauterizada, que habla la palabra. Exactamente. Sí, que usted ya ni siquiera es consciente y peca, ya va como por igual. ¿Por qué? Porque su corazón ya no es sensible ante Dios. Pero bueno, o sea, nosotros siempre vamos a seguir pecando, porque pues, es nuestra naturaleza de ser sí. Y la palabra dice que el que dice que no tiene pecado está haciendo el mentiroso. Exacto. Es que una cosa es, mire, Romanos 7, que usted en nuestra carne dice Pablo, yo he encontrado una ley, que lo que no quiero hacer eso hago, y lo que hago no lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque esta carne usted siempre lo va a tirar al pecado, ¿sí? Y eso era imposible para la ley al lograr que esa carne suya obedeciera a la ley de Dios. No podía hacer. Es más, ¿sabe qué hizo la carne con esa ley? Fortalecía el pecado. En otras palabras, lo prohibieron más rico. Entonces, cuando apenas usted decía no haga esto, la carne era, uy, tengo que hacerlo porque es que así es la palabra que actuaba.
¿Cuál es la forma de contrarrestar la carne? Romanos 8, que el espíritu. ¿Sí? Entonces, sí, aún no vamos a mantener esta carne, usted va a pecar, pero una cosa es que usted no está viviendo para pecar. Es que cuando usted vivía en el mundo antes de conocer a Dios, usted vivía realmente para todo lo que no era Dios. Es que hay que entender que el pecado no siempre es hacer algo moralmente malo. Pecado sencillamente es usted ni siquiera recontarle el lugar a Dios que corresponde. Pecado es no hacer lo bueno y tener la oportunidad de hacerlo. Pecado es estar apartado de Dios. Pecado es estar muerto en el espíritu, realmente. Tenemos que entender una cosa. Realmente llegar nosotros a pecar es obrar toda nuestra vida completa para una causa que no sea Él. ¿Me explico? Para que su vida y su espíritu comience a crecer. Usted no se va a dedicar a no pecar. Usted no está pendiente. Si usted vive para no fabricar, para no mentir, usted va a terminar en lo que decía Camila Carlita, en la ley. Pero nosotros no vivimos para la carne, sino nosotros vivimos para qué? Para el espíritu. Entonces yo hago lo que el Señor está diciendo. Entonces, hago con su espíritu. ¿Qué? Obedezca a Jesús. ¿En qué? Sí, una cosa es nosotros tenemos la carne que siempre va a ir al pecado y eso es una cosa inevitable, pero una cosa es nosotros presentar nuestros miembros al pecado como lo hace una persona que no conoce y nosotros después presentar nuestros miembros como sacrificio de alabanza a Dios. Entonces obviamente sí, por la carne es inevitable que fallemos en algunas cosas, pero siempre cuando Dios falla, ¿qué hace uno? Dios, perdóname, Dios, ayúdame. Y no es Dios, perdóname, pero vuelvo a ser Dios. ¿Cómo trato esto? ¿Cómo Dios lo va tratando? Porque es que precisamente lo que habla Romanos es eso, es que si hay una forma de que usted pueda al final cumplir la ley, y de hecho usted al final debería cumplir la ley, no porque su mentalidad es cumplir la ley, sino porque el Espíritu hace que usted realmente al final obedezca a Dios por amor, por el amor. Entonces, o sea, el problema no es el pecado en sí, es que el pecado en sí, ¿cuál es? El pecado en sí es apartarse de Dios, es rechazar a Jesucristo, o sea, es que usted permita que el Espíritu vuelva y muera, es el pecado en sí. Es que es lo que está hablando el autor, que lo que evitó que ellos entraran al reposo, ¿qué fue? Su incredulidad. ¿Por qué? Porque tentaron a Dios. Es que le dieron a Dios, ¿para que Dios está con nosotros o no? Aun cuando no han visto todo lo que Dios había hecho con ellos. Eso es tentar a Dios. Pero nosotros no estamos pidiendo algo a Dios, pero tentar a Dios es que usted sabe que hay un Dios vivo, usted está aprendiendo a hacer cosas, usted sabe que hay una gran, o sea, que hay una. Y el problema es que tentando de esa manera, se lo endurezca y que Dios le diga a usted, ¿sabe qué? No hay reposo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en Hebreos 4? No vamos a alcanzar a ver todo Hebreos 4, pero no hay problema, acá nos lo tomamos. Entonces vamos a ver precisamente algo de eso. Hebreos 4, desde el 1 al 13. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, que vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces lo primero que está dentro de nosotros es que, oiga, temamos. Ese temor, la Biblia dice que el perfecto amor se fuera el temor. Es que una cosa es el temor a la condenación. ¿Sí? Que usted sabe que realmente cuando está con Cristo, todo se lo tengo que pagar. Ese es el reposo, de hecho, por ahí vamos para allá. Usted sabe que Dios ya, toda la carga que usted tenía, todo el pecado, Dios lo cargó. Pero el doctor está diciendo un tema que, pues tema que entienda que es muy fácil perder ese privilegio. Y que aún así, a usted se la va a demandar, así como se le mandó al pueblo judío, que la tenía un poco más difícil, porque los tocó aguantar a mí. Usted que lo tiene un poco más fácil, porque a usted no le cae el rayo apenas peca, a usted no lo van a sacar a la tienda donde quiera apenas peca. A usted eso no va a pasar nada de eso. Bueno, pero entonces entiende que usted rechaza ese reposo es más duro aún. Entonces, temamos a Dios. ¿Por qué? Otra vez, por favor, del versículo 1. Temamos pues, no sé que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros
parezcan no haberlo alcanzado. Entonces, igual que ellos, así como el pueblo judío no pudo entrar al reposo a Canaán por su incredulidad, pues tenemos ser que también no lo llegue a alcanzar. Versículo 2, por favor. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Entonces, hay una cosa. A ellos se les dijo, nos vamos para la tierra prometida. A nosotros también se nos está diciendo, oigan, nos vamos al reposo, a la salvación, a la vida eterna, a Dios. El problema es que a ellos no les aprovechó solo el oír. Porque es que ellos ¿en qué demuestra el pueblo de incredulidad? En que ellos dejan de obedecer. Y es lo mismo que está diciendo ahí, solo el oír, porque no es a Santiago capítulo 1. Se puede oírle muy bien que lo oiga, pero es que si usted no ora, se engaña solito. Está mostrando que realmente no tiene fe, no tiene sobra. Entonces, no se trata solo de oír, hay que orar. Versículo 3, ¿qué dice? Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Cuál es el reposo? Para el judío era Canaán, ¿cierto? La tierra prometida. Pero es que aquí el autor de Judía ya no está hablando del pueblo judío, sino que está diciendo que para los que creemos, entramos en el reposo. ¿Qué es el reposo para nosotros? La vida eterna. Bueno, escucho de la vida eterna. ¿Qué más es el reposo? Yo al cielo, los cielos, todas las cosas. Bueno, ya con los cielos. La heredad. Pero una pregunta, ¿se apenas que Dios se fue para el cielo? ¿Se apenas que Dios se fue para el cielo? Pues yo creo que el reposo es cuando Jesús le está diciendo a los discípulos y les dice que ligeran mi carga. Ya, correcto, bien. La gracia. Pero todo está bien, porque realmente incluso ahí el autor va a mostrar que tienes un reposo, pero que aún hay otro reposo que realmente sigue siendo la vida eterna y el cielo de los cielos. Pero eso está diciendo que a los que creímos entramos en su reposo. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿cuál es la importancia del día de reposo para el judío? ¿Sí? Mire, es de los conflictos más grandes que tienen siempre con Jesús. Ellos siempre están pensando en el día de reposo. Es de los conflictos más grandes que tienen. Porque para el judío el guardar esa fecha era muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos muchas veces en el Antiguo Testamento la advierten: oiga, guarde mi día de reposo. Vamos a ver un poco eso. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 2. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Sí. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. Entonces, dice la escritura que Dios en su creación él logró 6 días, pero en el séptimo día reposó, ¿cierto? Y dice que él bendijo ese día. Ese mandamiento, como él reposa en ese día, él también se lo va a extender al pueblo judío, se lo extiende muchas veces. Vamos a ver un artículo a Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Sigue leyendo hasta 11, perdón, por favor. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el reposo y lo santificó. Muy bien, ahí mismo en Éxodo, capítulo 23, versículo 12, dice: 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Ahí mismo, capítulo 31, versículo 17. Capítulo 31, versículo 12, perdón. ¿Qué dice? Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Hasta el 17. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él,
aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Ok, ahí mismo en el capítulo 34, versículo 21. Porque está poniendo la para que se dé cuenta cómo muchas veces iba el pueblo judío y la recalcaba. Por eso es que ustedes propios los fariseos están revoloteados cuando Jesús altera el día de reposo, ¿verdad? Porque es un mandamiento que es muy repetido en la ley. Dice 34, versículo 21. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. El 35, capítulo 35, versículo 2. 6 días trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Levítico, capítulo 23, versículo 3. Y sí, yo sé que vamos a ver lo mismo muchas veces, pero bueno, si quiero, no tengo tiempo porque ¿a qué voy? Miren, para un judío es una forma de recalcar algo, decir que es algo muy importante. Nosotros tenemos, por ejemplo, el signo de admiración. Cuando usted sabe que les escriben en WhatsApp con letras mayúsculas o con signo de admiración, porque si dice esto, vamos a ver, un judío a veces tiene la forma de repetir, siempre es de estar repitiendo. Por eso cuando dice Señor, muchos miran Señor, Señor, me está diciendo es que me están llamando Señor de serio, no que ellos, es una ilusión, no, que realmente lo están llamando Señor, Señor. Pero mire cuántas veces Dios que habla y le dice al pueblo, oiga, guarda mi día de reposo, guarda mi día de reposo. Y incluso veamos en los versículos, dice, porque esto es señal entre mí y mi pueblo. ¿Cuál viene siendo el día de reposo para el pueblo judío? El sábado. El sábado, que para nosotros viene siendo ¿qué? Entonces, guardemos el sábado, guardemos el culto de sábado. Usted sabe que hay cristianos que dicen que guardan los cultos sábados y dicen que la iglesia que hace el culto domingo está haciendo la bestia. O sea, hasta ese punto es duro. Cuando usted ahora que un adventista se da cuenta de eso, hizo todo presenta en este día. Es que ustedes no están guardando el día de reposo. Y es importante, ese tema es, cuando usted alguna vez con un adventista se da cuenta que ese es el tema del que siempre le va a abordar. Y es a demostrarle a usted que es que la iglesia católica cambió el día de reposo, que nosotros que tomamos una costumbre pagana y comenzamos a rendir el culto en el día de Dominus Day, que era un día pagano, el sol, bueno, de todo le van a decir. Y van a decir, mire cómo Dios era celoso con su día de reposo porque era señal. Realmente sí, el día de reposo Dios es una señal. Pero ¿qué viene siendo entonces el día de reposo? ¿Por qué los fariseos tanto se exaltan con Dios? Con Jesús, vamos a hablar de Jesús, vamos a Mateo, capítulo 12, versículo 1. Mateo 12. Mateo 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pregunta, ¿los discípulos están quebrando el día de reposo? ¿A lo cual explica? Según todo lo que leímos nosotros. Pues sí, porque no hay que trabajar, ¿no? O sea, sí lo están quebrando entre comillas, creería yo, ¿no? Pero pues no, realmente. ¿Sí o no? ¿Jesús está quebrando el día de reposo? ¿Jesús quiebra la ley? No. Jesús no dice que no debe quebrar la ley. O sea, antes bien hecha, cumplir. Pero vimos todo, ¿por qué cree que le faltaron incluso como 2 versículos del día de reposo donde Dios no. ¿Culpables o no? ¿Quién dice que no es culpable? ¿Quién dice que sí están blasfemando el día de reposo? Pues lo que dice aquí el versículo 5 es que sí profanan el día de reposo, pero no son culpables. Dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo
¿los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Bueno, sigue leyendo ahí. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Creo que eso responde más fácil la pregunta. Ahí le está diciendo que ellos son ¿qué? Inocentes. Inocentes. Claro, el sacerdote podía profanar porque de hecho la ley decía que el sacerdote era el que tenía que trabajar en el día de reposo. Entre comillas, realmente el sacerdote está profanando porque la ley sí permite que él lo haga. Pero ¿qué es lo que está hablando de eso? Entonces, ¿qué es lo que hace que para el sacerdote no sea pecado lo que para usted hacer sea pecado, que para el pueblo hacer sea pecado? ¿Por qué para él no es pecado y por qué para mí sí? Porque él está haciendo por Dios. Porque él está haciendo por Dios. Más ideas. Jesús está dando respuesta. Dice una cosa es, misericordia quiero y no sacrificio. Es que el tema es entender que realmente Dios está mirando más allá de ese acto. Es que el problema no es el acto en sí. Usted se pasa una calle, esa calle tiene un semáforo en verde, y usted lo pasa en verde, no quebranta. Pero si ese mismo acto lo hace un minuto más tarde, cuando está en rojo, sí falla. ¿Por qué? Porque hay algo que le está regulando a usted y es que el semáforo, aunque sea el mismo acto, el hombre siempre tiene ideas que es el acto en sí. Entonces sataniza o demoniza el acto, por así decirlo, y no se está dando cuenta que realmente cuál es la esencia del acto, el por qué. ¿Por qué hay un semáforo ahí? Porque necesita haber un tráfico, un flujo vehicular. O sea, el problema no es que usted se cruce la calle, no, el problema es que usted se cruce la calle cuando no debe, puede causar un accidente. Dios realmente ha mandado el día de reposo, así como Dios mandó muchas otras instituciones o actos en la ley. Pero Dios a qué se refería, que realmente Dios estaba esperando, entonces era el Dios que decía, listo, yo creo que actúen así, entonces todos actúan como robots así, que en eso me plazco yo. ¿Ese es Dios? Dios mandaba, por ejemplo, a sacrificar corderos porque a él le encanta ver cómo va a ser un animal, a él le encantan los asados. ¿Qué es lo que Dios estaba realmente mirando? Pues miremos ahí. Primera Samuel, capítulo 15, versículo 22, porque Jesús le dice a ellos, ¿no? Le aprende qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Esto está en Oseas, capítulo 6, versículo 6. Ay, pero Dios, tú pediste sacrificios. Sí, yo pedí sacrificios. ¿Para qué? Pero entonces, ¿qué? ¿Dios es bipolar o no es bipolar? Primera Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire, Dios le creó el pueblo sacrificios. Y después el pueblo sabe qué comenzó a hacer. Bueno, listo, sacrificios. La religiosidad. Vayamos y vamos a llevar sacrificios. Y de verdad se piensa que Dios es ese Dios mítico romano que lo que realmente está esperando es que le regale sangre, que mate un animal y ya, que usted cumpla un rito religioso o con ella y no entienda la esencia. ¿Por qué? Porque Dios había mandado a dar sacrificio al pueblo de Israel para que ellos entendieran que iba a haber un sacrificio por ellos, un cordero inmolado que iba a ser dado. ¿Estaba hablando de quién? De Cristo. Pero Dios, usted cree, cuando dice la Biblia que el humo subía hasta arriba, hasta el cielo y era ofrenda, usted cree pues, que Dios realmente estaba, ay, cordero, tan rico. Pero ¿qué es lo que está viendo? La obediencia del pueblo, porque está guardando el acto que mandó. ¿Por qué? Porque está esperando que ellos entiendan que realmente entiendan lo que significa el sacrificio y lo que va a pasar. Pero ellos y nosotros en nuestro corazón siempre mandamos que al acto, al físico. Por eso el cordero inmolado se les presenta y lo matan. Vamos a Proverbios capítulo 21, versículo 3, que dice. Dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Y mire que Dios también en su palabra, como lo vemos en San Pedro, él también ya les había dicho, mire, el tema no se fijen tanto en el acto como tal, no en la esencia, no importa más que la obediencia. ¿De qué sirve el cordero? ¿De qué sirve el carnero? Ya después incluso hasta llegaron a hablar de los corderos y los carneros malos, ¿no? Digamos en Malaquías. Entonces, el día de reposo también es como ese. El día de reposo tiene un porqué y un para qué. No es realmente que yo esté esperando decir, no, yo quiero que ustedes el día de sábado no hagan absolutamente nada porque yo también no hice nada, entonces nadie hace absolutamente nada y eso no me pasa. Y uno está esperando a ver que camine no migue para tirarle un rayo. No. Dios puso a descansar al hombre porque tiene que entender qué es el reposo y que el reposo de su obra, como el reposo, él también le está dando un reposo a Dios. Por eso realmente cuando Jesús va y le dice, Jesús dice, venga, pero ¿quién de ustedes que se les cae un animal al hueco no lo va a sacar en el día de reposo?
Usted realmente está pensando que Dios está diciendo, ay, no, lo saca porque le lanza un rayo, que Dios es ese Dios religioso que simplemente está esperando unas reglas porque ABC y ABC ya. Dios es Dios más que eso. Dios lo que decía ahorita, hermano, todo tiene un porqué, para que Dios todo lo que habló tenía realmente una trascendencia y una explicación de por qué. ¿Qué es el día de reposo? ¿Qué es el reposo como tal? Pues vamos a ver qué más dijo Jesús en estos casos. Vamos a Juan, capítulo 5, versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es aquel que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Mira, hasta ahí. Jesús sana a un paralítico que lleva años de ser paralítico. Y cuando los fariseos ven que este hombre ha sido sano, porque llevaba mucho tiempo, lo primero que hacen es ir a pelear, porque estaba cargando una camilla en el día de reposo. Ni siquiera se paran a pelear y decir, oiga, ¿cómo así? Aquí lavando. Porque esa religiosidad. Ahí mismo en Juan, capítulo 7, versículo 23. Otro ejemplo. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Entonces, incluso eso nos coloca en los mismos términos de la ley, porque sí, hasta los mismos judíos, cuando tocaba la circuncisión del niño y el día de reposo, ellos dicen, hay que circuncidarlo porque Dios lo mandó. Pero Dios había hecho que no trabajaba, entonces, cuando queda, entonces, ¿cómo hacían? ¿Será que es que yo soy bipolar? Ahí se entendía, no, oiga, ahí la superioridad, no, hay que circuncidarlo de todas maneras, aunque sea día de reposo. Entonces, lo hiciste porque yo sano un hombre entonces el día sábado. Porque ellos llegaron al concepto de pensar que Dios era un Dios que sencillamente que piensa que se place porque el hombre no haga nada. Dios no quiere que le haga nada, entonces es lo que Dios le place, entonces ya. No entendieron realmente la esencia del día de reposo. ¿Cuál es la esencia del día de reposo? ¿Quién es el reposo? ¿De qué hablaba el día de reposo? ¿Jesús es el día de reposo? Pero ahí leímos ahorita, unos dijeron cielo, otros dijeron vida eterna, otros dijeron Jesús, otros dijeron gracia. Vamos a Marcos, capítulo 2, versículo 27 al 28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús es el Señor del día de reposo. ¿Qué fue lo que hizo Dios en la creación? Trabajó 6 días, ¿cierto? Pero en el séptimo, cuando dicen que Él tiene su obra acabada, Él descansa y bendice esa obra, ¿cierto? Jesús está diciendo: yo soy Señor del día de reposo. El Hijo no es del día de reposo. ¿Por qué? Porque aún el día de reposo también se hizo por causa de Jesús. Eso es lo que está viendo el autor. ¿Saben por qué? Porque el día de reposo realmente es, también está hablando usted cuando el Hijo va a descansar. ¿De qué va a descansar? De su obra. Él dijo: consumado es, ¿y qué hizo? Descansa. César. Muy raro. Bueno, vamos a Juan, capítulo 19, versículo 31. ¿Versículo 31. Juan 19, 31. ¿Qué día es el día que Jesús realmente... Sí, Jesús está 3 días enterrado, eso lo sabemos. Pues la señal de Jonás. 3 días pasa abajo, pero realmente Él pasa un día como tal entero, un día de celebración, que es que Juan capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Cuando Jesús está en la cruz, llegan los judíos y dicen: oigan, se nos va a ir el día de reposo y aparte se nos va a ir la Pascua, o sea, el día de hoy. Que estos hombres se mueren rápido porque no podemos permanecer el día de reposo. Es decir, cuando Jesús estaba en la cruz, estaba por empezar ¿qué? La Pascua y sí, porque Jesús es la Pascua, pero Jesús también es el reposo. Pero resulta que Jesús, vemos si Jesús va y le va a crear los huesos y no pasa nada porque ve que lo que está muerto, se cumple la escritura, que ningún hueso será quebrantado, lo perfora, ¿cierto? Y Jesús llega y dice: Dios dijo, 6 días trabajé, ya quedó mi obra, ¿ahora qué? Reposo. ¿Qué dijo Jesús en la cruz cuando acaba? Consumado es, ya hizo lo que tenía que hacer.
¿Y entra qué? El reposo. En el día de reposo. También está hablando, vamos allá, y él permanece en el día de reposo. Mateo capítulo 27, versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo. Pero hasta ahí, lee la primera parte del 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante ¿Alguien Pilato. tiene otra versión? La Dios habla hoy. ¿Cómo dice? Al día siguiente, es decir, el sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato. Y le dijeron: Señor, recordamos que aquel mentiroso, cuando aún vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. Por eso mande usted a asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira sería peor que la primera. Hasta ahí. Entonces, ¿al otro día qué? ¿Del haber muerto? ¿Qué es qué? Sábado. Sábado. ¿El día de qué? O sea, Jesús cuando está en la tumba está en qué día. El día de reposo. ¿Y cuándo vuelve y sale? Ahí mismo en Mateo, capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Hasta qué día fue que descubre que ya no se había despertado? Dice que pasando el qué. O sea, realmente Jesús estuvo qué? En su reposo. Así como igual Dios reposó y Dios habla que Dios ha reposado, Jesús también reposó. Miren, realmente será que Dios estaba tan cansado al 6º día que dijo: estoy cansado, voy a descansar un día de toda mi obra. No, Dios no se cansa más. Jesús le dice a él: ¿sabe qué? Dios en un sábado dice: a esta hora trabaja, mi padre trabaja, yo también trabajo. Es que el día de reposo era también, ¿por qué? Porque está hablando de que Dios también iba a reposar y que Dios también iba a dar el reposo a ellos también. Por eso dice en la escritura de Juan 4, dice que cuando a nosotros que hemos creído, hemos entrado al reposo. ¿Por qué? Porque aceptamos que la obra que Jesús hizo. Realmente no es que Dios esté cansado, realmente es que Dios necesita un día de descanso. Dios no se cansa. Mi padre está en el trabajo y yo también trabajo. Pero está hablando de qué? Del reposo que es Jesús. Por eso ya el tema, pues si usted llega a una adventista y dice que el sábado, que el día sábado, que el día sábado. Pues miren, muestra en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, porque el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las contracturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rodimientos del mundo, ¿por qué, como si vivéis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejéis, ni gustéis, ni aun toquéis, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad, siendo reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué decía? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Nadie los juzgue a ustedes en cuanto a qué. Nos ponen otro día y también dicen en cuanto a qué. Día de reposos. Entonces, ¿nosotros debemos guardar el día de reposo? ¿Nosotros debemos guardar el reposo? ¿No? ¿Quién dice que no? Sí. Pero el reposo, ¿cuál? ¿Cuál reposo? No el acto así, sino el reposo es qué.
Es lo que nos dio. Vengan a mí, que mi carga es ligera y fácil de alcanzar. Es decir, guarde la gracia. Usted piensa que la gracia es para hacer lo que quiera, no. Guárdela. El reposo es señal mía eterna entre yo y mi pueblo, dijo el Señor. ¿Sí? Entender que realmente qué le pasó al pueblo, todo lo que está explicando el pueblo. Mire, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida por su incredulidad. Que a usted no le pase lo mismo, le va peor. Entre al reposo, pero pilas que no va a tener un corazón duro para no permitir que usted entre ¿qué? En la gracia de Dios. O peor, que la gracia del mismo que usted utilice para endurecerse, no para pecar. Terminemos, vamos a ver los 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en la que los oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y a aquellos a quienes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez terminó el día. Hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahí que está diciendo el autor básicamente. Primero, pues que sí, que Dios estaba en un reposo, pero oiga, pues ya se acabó hace rato, ¿cómo así que el reposo? Si Dios ya no acabó, ya no tuvo el reposo. Porque yo repito, que están los ambientes de un reposo. Primero para el pueblo judío, que era ¿qué? La tierra de Canaán. Pero ¿qué pasó? Se endurecieron, no entraron. Entonces, otra vez, oiga, hay un reposo mayor. Usted no sabe endurecer. Aprenda de ellos. ¿Cuándo? Hoy. Como dice la escritura, hoy es el día de la salvación. No endurezcan sus corazones, en el versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Es decir, si Josué sí nos llevó a la tierra de Canaán, pero realmente es que la tierra de Canaán también era ¿qué? Sombra, ¿un qué? Del reposo verdadero. Si no, pues ya no se hubiera llevado. Pero este dice, no, Josué no le dio el reposo. Hay un reposo. Por tanto, versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. La gracia. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esos dos últimos versículos, ¿qué hacen ahí? ¿Por qué están ahí? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Será que se comenzó a hablar de otra cosa en un momento a otro? ¿Tiene relación? Esto para terminar. Bueno. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué es eso ahora? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pues no sé, yo creo que habla, pues ejemplo de desobediencia, pues lo del pueblo que por incredulidad pues no entró, pero digamos que yo creo que es aquí cuando Jesús les está diciendo a los fariseos que por qué lo juzgan por violar el día de reposo. O sea que no es lo que decías, no es el acto sino la intención de las cosas, ¿no? No voy a decir y si yo digo que me quita aquí este mal. ¿Qué hay más? ¿Tiene alguna idea? ¿Pastor, tiene una idea? Yo sé que me hablas de una hora.
Es que estaba precisamente leyendo un libro de los judíos, se llama El libro de los porqués de los judíos. Y dice que cuando van a circuncidar, el varón tiene que circuncidarse el octavo día de haber nacido. Si el varón nació y cae el octavo día Shabbat, tienen que circuncidarlo, aunque sea Shabbat. Y eso lo hace un tipo que hace las circuncisiones, no es un cirujano, es un circuncidador profesional, le llaman el Cohen, le llaman. Bueno, entonces el tipo es muy charro porque él no puede cargar el instrumento con que va a circuncidar en el Shabbat. Entonces él va el día anterior a la casa y deja ese instrumento para cortar el prepucio debajo de la almohada del niño que va a cortar. Porque él no puede violar el día de reposo cargando el instrumento de trabajo, pero viola el día de reposo trabajando, haciendo la circuncisión, que es igual que lo que hace el sacerdote. Entonces los judíos, ahí en el libro, que es un libro judío, no es un libro cristiano, sino un libro judío, dicen, pero ¿por qué ese hombre es capaz de violar el reposo, siendo el día de reposo pues para nosotros lo más sagrado? Y ellos mismos se responden, dicen, porque hay algo que está por encima de la ley, y es la vida. Y resulta que de la circuncisión depende la vida, ¿sí? Entonces hablan de Moisés cuando se iba a morir, que la esposa lo circuncidó, y hablan de que Dios le dio la señal de que la bendición estaba con Abraham con la circuncisión. Entonces ellos mismos reconocen por encima de la ley está la vida que Dios da, que es la misericordia de Dios. Porque eso también no asociaría mucho cuando Jesús les dice misericordia, cuando dice misericordia quiero y no sacrificios, y les pone el ejemplo de la oveja que se cae en el día de reposo. Y si tienen misericordia de un animal, ¿cómo no van a entender que por encima de la ley está la misericordia? ¿Qué es lo que muestra el reposo? El hombre trabaja 6 días, pero el día del Señor no son los 6 días que trabaja. El día del Señor es el día que reposa, porque el que trabaja en el día de reposo es el Señor. Por eso dice: mi Padre trabaja y yo a esta hora trabajo. Y realmente nosotros ahora ya no hacemos las obras, nosotros ya no estamos, digamos, en la ley, sino que hemos entrado en el reposo del Señor, donde el que está trabajando es Él. Entonces Él está haciendo el trabajo. ¿Cuál es el trabajo de Él? La misericordia, ¿sí? Que es lo que confirmaron todos los judíos. Inclusive nosotros no hemos entrado todavía al verdadero reposo, ¿no? Porque ahora nosotros estamos trabajando. Ya no estamos trabajando en cuanto a la ley, sino que nosotros estamos trabajando en cuanto a la misericordia. Por eso nosotros ya no guardamos el sábado. Nosotros guardamos es el día del Señor, o sea, el día del trabajo del Señor. Nosotros estamos haciendo el trabajo del Padre. Realmente nuestra formalización del trabajo, que todos los días lo estamos haciendo, es en el domingo. Entonces lo que le está mostrando el autor de Hebreos es que, mire, si eso está en la palabra, ustedes no pueden contradecir la palabra. Por más que sea la ley, por más que la ley sea guardemos el día de reposo, les he mostrado con varios ejemplos, está diciendo el autor de los Hebreos, que hay algo más importante. O sea, que el reposo realmente no es guardar el séptimo día, sino que el reposo realmente es descansar en la obra del Señor. Entonces, por eso dice que y fuera de eso, muestra la religiosidad. Nosotros, aquí en la iglesia, podemos decir eso, ¿no? Por ejemplo, dice una persona: no, usted no puede bautizar si no se pone la bata. Y entonces para la persona es más importante ponerse la bata que bautizar a una persona. ¿Sí? A veces viene gente que por esas quiebras. Entonces dice: ay, usted me puede bautizar de primeras. Y entonces si es una persona cerrada y una persona mala, entonces dicen: no, que aprenda a doblegar su ego, que se bautice de últimas ahora. O sea, sí, porque hay gente así de pendeja. En lugar de pensar: oiga, esta persona ya se está sacrificando demasiado, nomás está sacrificándose demasiado para venir a bautizarse. O si la persona dice: mire, es que yo no sé, no puedo bautizarme con toda la gente, me puedo bautizar en un río cerca de mi casa. No porque el bautizo oficial es el que hacen en la iglesia, no. Vaya bautizo en el río, vaya bautizo donde sea, ¿sí? Entienda qué significa misericordia quiero y no sacrificio. O sea, ¿qué es lo que es como lo más importante? También que así como digo, el tema es que Dios no está mirando únicamente el acto, porque a los judíos les pedían un acto y ellos llegaban a cumplir, lo cumplían, daban sacrificios, con sacrificios se olvidaban de qué,
que quiera la obediencia, que la justicia, que la misericordia. Es igual a lo que está diciendo ahí, oiga, usted también, ¿no? A nosotros también nos espera un reposo, que es realmente el reposo final que esperamos, que es la vida de Dios. Pero acuérdense de la palabra que es vida eficaz y corta todo y separa el alma del espíritu. Y dice que nada va a estar delante de Dios que no sea manifestado delante de Él. Es decir, que no podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. Si usted está viendo la universidad, incluso si usted está tomando un día de reposo con la universidad, no lo puede engañar. Antes también que aprender a descansar en ese día de reposo, en el confiar en lo que le han hecho. Porque Él va a cumplir su palabra. Entonces, sí, hay que guardar el reposo, pero ¿quién es el reposo? Jesús. Gracias por contar. No está hablando del acto físico en un día, no. Que guardemos el reposo y guardémoslo con temor. Que Él dice, nos temamos pues, así como lo creen los judíos por incredulidad y endurecimiento de corazón, y no entrar a la tierra prometida,